Bienvenidos, qué alegría estar nuevamente juntos después de varios días, un par de semanitas en que hice un viaje. No es el único, he viajado anteriormente, razón por la cual puedo decir ahora que los seres humanos, la gente, es igual en todas partes, en todas las latitudes, en todos los continentes, y manifiesta y expresa el sufrimiento de igual manera. Solo cambia el idioma. Pero primero quiero decir que parte de mi felicidad es que estamos aquí ahora, en este momento sagrado, en el cual nos descalzamos. Y cuando digo eso, no quiero decir que nos saquemos los zapatos, quiero decir que estamos presentes en este momento con lo más limpio, lo más puro de nuestro ser, de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Como les decía, me llamó la atención, varias cosas me han llamado la atención y las iré compartiendo poco a poco con ustedes. Comparto lo que siento, comparto lo que se me manifiesta, lo que percibo como lo que es, no lo que aprendo, no lo que leo, solamente lo que está dentro, que es una forma de hablar, ¿verdad? Una forma de decir lo que está dentro de mí, en ese nivel de conciencia que está tal vez un poquito despierta y que quisiera que todos estuviéramos ya en ese momento, en esa etapa de la transformación. El sufrimiento es el mismo, quiero decir, es manifestado de la misma forma por los seres humanos, y me doy cuenta que cuando hay veces que el sufrimiento lo hemos producido nosotros mismos, y en eso es donde vamos a trabajar más profundamente, más arduamente en estas reflexiones meditativas. Hay mucho sufrimiento que nosotros mismos provocamos para nosotros mismos, por no saber, a veces por ignorancia, otras veces porque todavía no hemos crecido, no hemos despertado lo suficiente, y es lo que vamos a intentar hacer a través de estos encuentros. Otro sufrimiento, y que nos provocamos nosotros mismos, tiene un detalle muy importante, que muchas veces nos provocamos ese sufrimiento como castigo, pensando que somos malos, que hemos hecho cosas malas, que nos hemos portado mal, que no somos dignos de ser hijos de Dios en toda la extensión de la bondad que supone ser hijos de Dios. Entonces es como doble sufrimiento, el sufrimiento en sí y el hecho de pensar que lo merecemos, ¿no? El hecho de autoculparnos, sentir esa culpa. Yo soy mala, yo me he portado mal. El otro sufrimiento es el que nos causan los demás. Y ese sufrimiento que nos causan los demás también tiene sus particularidades, porque en el plano diario, en el diario vivir, nosotros mismos somos responsables de que ese sufrimiento que los demás quieren, según nuestra mente, que ustedes ya la conocen cómo es, que si la vecina salió y no me saludó, ¿qué le pasa? Yo no le he hecho nada, ¿por qué hace eso? Siempre me pasa lo mismo.
me desprecian. Y resulta que la señora iba apurada, no tuvo tiempo, iba pensando en otras cosas, tiene sus propios rollos, ¿no es cierto? Entonces, pero pensamos, nuestra mente nos hace creer que esa persona quiere hacernos sufrir. Por lo tanto, el sufrimiento que lo tenemos anotado como el que nos causan los demás, también es una ilusión. También podemos ponerlo en la lista de los sufrimientos que nos causamos nosotros mismos. Luego hay un sufrimiento grande, esa molestia, ese sufrimiento que sentimos cuando, por ejemplo, queremos tener a nuestro hijo en un colegio seguro y ponen una bomba. Resulta que quiero llevar a mis padres, a mi madre, a algún ser querido o a quien sea al hospital y no lo atienden. Es el sufrimiento que sentimos cuando queremos comprar algo, pagar la cuenta de la luz, de la electricidad, comprar el gas, en fin, y la plata no me alcanza. Todo ese sufrimiento, el problema medioambiental, el problema del terrorismo, el problema del caos en que se encuentra el mundo, que nosotros lo asumimos como, no podemos decir somos felices, porque ¿cómo vamos a ser felices si sabemos que por todas partes hay gente muriendo, hay gente, en fin, y nos hacemos, nos castigamos nosotros mismos pensando que no tenemos derecho a algunas cosas porque el mundo está patas arriba? Bueno, yo al respecto quiero decir enfáticamente, Dios creó al mundo y lo hizo perfecto, bello, tan bello y tan perfecto que quiso que alguien, tú y yo, lo disfrutáramos. Entonces nos creó, y a Juan y a Pedro y a María y a Rosa, ¿verdad? Nos creó en distintas partes, nos fuimos esparciendo como seres humanos para disfrutar de este mundo perfecto que Dios creó para nosotros. Y Él dijo incluso, yo también quiero estar ahí, yo también quiero ver cómo quedó todo, pero no me voy a meter en la administración, nada de eso, porque yo creo al hombre con plenos poderes, a mi imagen y semejanza. Por lo tanto, Él no solamente va a administrar esta maravillosa creación por sí mismo, la va a administrar, sino que además la va quizás a mejorar y va a crear a su manera, a su absoluto deseo. Fíjense qué maravilla. Y Él dijo, yo quiero estar ahí también, y es por eso que decimos que Dios está en nosotros, porque Él quiere también experimentar, mirar y admirar, regocijarse en su creación. ¿Y qué pasa? Que cuando las cosas van mal, le echamos la culpa a Él. Él no tiene la culpa. Mire, hay una frase, no es que yo estoy defendiendo a Dios, Dios no necesita abogados. Hay una frase o una expresión ya muy repetida que dicen, ¿cómo puede existir Dios? ¿Cómo puede haber un Dios bueno, bondadoso, si un niñito nace en cuna de oro y otro nace en una población donde hay tiroteos, donde venden droga, donde los padres son alcohólicos? Dios no tiene que ver con eso, olvídense, porque eso es un obstáculo para nuestro progreso. Pensar que la culpa del mal que hay en el mundo la tiene Dios. Una persona un poquito más avanzada me decía en una oportunidad, no, Dios no es que Él haga eso, pero sí lo permite. Es decir, no es que lo permita, no se mete. Él dio su creación, se la entregó en manos del hombre. Y ahora el hombre es el que ha dejado este caos. Y cuando digo el hombre no me estoy quitando de ahí, porque hay también una conciencia colectiva. Hay también una culpa colectiva, ¿no? Es como sacar un promedio
en un curso, hay niños que se sacan un 1, otros que sacan un 7, en otros países que se sacan un 10 y ahí se va promediando la cosa. Bueno, con esto del promedio quiero llegar a lo siguiente. Es cierto que no podemos hacer nada por lo que está pasando, por ejemplo, entre Rusia, Estados Unidos, entre esos países que están eternamente, constantemente en guerra, que vamos a hablar del pasado con el tema del holocausto y todo eso. No podemos hacer nada. Yo ahora, hace poquitos días he estado en Rusia, he estado en San Petersburgo, una ciudad maravillosa, maravillosa, donde todo es limpio, todo es, uno diría, en estas partes, y hay tanto lujo, tanta belleza, belleza realmente, ¿verdad? Porque Dios ha permitido que el hombre sea capaz de hacer todas esas cosas y hay que darle gracias a Él. Ahora, me salté un poquito. ¿Cómo podemos hacer? No podemos hacer nada allá, no podemos hacer nada en lo macro, ¿verdad? En lo grandioso que es el que la creación vaya, el que el mundo vaya funcionando y que el hombre pueda ir a otros planetas, a otras partes del espacio, del cosmos. Pero podemos hacer lo siguiente. Si yo dejo de sufrir, hay uno menos ya. Y eso es ganancia. Si yo dejo de sufrir, en mi presencia no sufriente, en vías de despertar o despierta, produzco que otra persona que está cerca mío también empiece a caminar por ese sendero. Quizás no es nuestra familia, porque es muy complicado, ¿no es cierto? No se puede uno meter a predicadora ni nada dentro de la familia, porque bien dicen, ¿no?, que nadie es profeta en su tierra. Pero, por ejemplo, tú vas a una repartición pública a hacer un trámite. Si tú llegas con tu persona sufriente a la defensiva porque sabes que te van a tratar mal, siempre te tratan mal, en fin, así va a ser. O como mucho, no va a haber ningún contacto entre tu ser y el otro ser, entre tu presencia y la presencia de la otra persona. Si tú te acercas a ese escritorio, a ese mesón, con presencia, vas a hacer contacto con esa otra presencia. Anoche escuchaba a mi maestro espiritual y decía, y puedes sonreírle, aunque no es obligatorio. Si tú no eres una persona de sonrisa, no vas a ir a hacer ahí el payaso a sonreír no, la sonrisa viene con esa presencia y tú vas a provocar algo en esa persona, y cuando lo provocaste, por muy pequeñito que eso sea, por muy pequeñito, suavecito que sea ese despertar, esa persona va a sentir ese toque. Va a sentir ese toque y va a sentirse diferente. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ayudar a que el sufrimiento merme, a que el sufrimiento pase? Empezar por evitar nosotros provocarnos a nosotros mismos el sufrimiento. Luego, al no sufrir, vamos a ayudar a que los otros no sufran. Eso no significa que vamos a andar sonriendo o riéndonos a carcajadas todo el día por la casa porque todo es como el La La Land o algo así, ¿no? No, hay muchos problemas y hay momentos en que hay sufrimiento, en que hay dolor, en que hay llanto, pero ese momento tiene que ser consciente. Yo tengo que saber que mi ser real está
siendo testigo de ese momento, le autoriza ese momento porque estamos en el mundo y actuamos como personas que están en el mundo, y luego que acepto ese dolor, luego que acepto esa separación, esa partida, lo que sea que provocó esas lágrimas, o ese llanto, o esa rabia también, esa ira, esa cólera, ¿no es cierto? Luego que yo la acepto desde mi ser interior, acepto eso que está padeciendo mi persona, tal vez mi ego, mi mente, la mente y el ego es prácticamente lo mismo. Una vez que yo acepto ese momento de aceptación, las causas de esa ira, rabia, pena, lo que sea, empieza a disminuir, ¿no? Empieza a tranquilizarse y uno empieza a sentirse de nuevo en casa, consolado, abrazado, acompañado. Y sobre este tema vamos a estar tratando muchas veces, porque nada podemos hacer en este mundo si no partimos por nosotros mismos. Eso dicen muchas frases, pero a la ligera. Sé feliz, si quieres cambiar el mundo, cambia tú primero. ¿Y cómo? ¿Qué hago? ¿Cómo se hace eso? Y eso lo vamos a hacer juntos. De manera que feliz nuevamente de haber retornado. Dios ha de querer que vayamos progresando, que vayamos creciendo, despertando, y que esta transformación que se está produciendo en nosotros se acelere. Pues también se puede, también podemos pedir. Yo quiero que esto vaya un poquito más rápido. Limpiemos nuestra mente para que sea un paraíso de paz, de quietud, para irradiar esa paz y esa quietud a todos nuestros hermanos, los seres humanos. Namaste.